Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion. Hoy traemos el estudio de la parashá semanal para compartir con todos ustedes. Y la parashá de esta semana es la parashá Re, que quiere decir mirad. Esta parashá se encuentra en el libro de Devarim, capítulo 11, desde el verso 26 hasta el 16-17. También tenemos a la Haftará en el libro de Isaías, 54:11 hasta el 55:5. Y vamos a empezar con la escritura del capítulo 11, verso 26, que nos dice así: mirad, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición si escucháis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, que yo os ordeno hoy. Y la maldición si no escucháis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim, y os apartáis del camino que yo os ordeno, para andar en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y acontecerá que cuando el Eterno tu Elohim te haya introducido en la tierra a la cual entras para poseerla, anunciarás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. No están allende al Jordán al poniente, en la tierra del cananeo que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinal de Moré. Porque estáis por pasar el Jordán a fin de conquistar la tierra que Adonai vuestro Elohim os da, y la poseeréis y habitaréis en ella. Y pondréis cuidado, pues, en observar todos los estatutos y decretos que yo pongo hoy delante de vosotros. En estos primeros versos vemos como Moshe recuerda una vez más sobre la importancia de la maldición y la bendición. Adonai mismo pone delante de ellos los beneficios de estos caminos o la maldición para los Bene Israel. Tal y como dice el verso 27, es la bendición si los escucháis y obedecéis, y en el verso 28 la maldición si no escucháis y los obedecéis. Debemos recordar el hecho de escuchar, que no es solamente unas palabras que entran dentro de nuestra cabeza y se quedan en nuestros pensamientos como algo inerte, sin vida. Al escuchar el Shema, en hebreo, implica la acción dinámica de aplicar el mandamiento incluso cuando no lo entendemos. Ejecutarlo y ponerlo por obra es la acción que prolonga la vida del hombre aquí en la tierra. Y sin lugar a dudas, el libre albedrío es la opción de todo ser humano del hacer o no hacer, según Adonai nos ordena y enseña en estos versos que acabamos de leer. Debemos ser muy consecuentes y decir que hacer con estas palabras, las cuales tenemos delante nuestra, nosotros somos dueños de nuestros actos y nadie nos empuja a cometer pecado, salvo que nosotros previamente hayamos abierto alguna puerta espiritual donde los espíritus inmundos causan influencias sobre nosotros y nos pueden subyugar dentro de este mundo oscuro de tinieblas y maldad. Tú, amado creyente, eres libre para escoger el pecado. Por eso, esa libertad no te exime de la responsabilidad y las consecuencias de tu elección. Podemos elegir entre la bendición y la maldición, que son las consecuencias de la obediencia y la desobediencia, respectivamente. La bendición alcanzará al que ofrece y la maldición afectará al que desobedece, al rebelde. La bendición y la maldición son dos fuerzas sobrenaturales que operan en el mundo invisible y se manifiestan en el mundo visible. A base de este versículo, los sabios de Israel dicen estas palabras:
Todo el que crea en la idolatría es como si hubiera negado la bendita Torá. También en el verso 29 nos dice así: pronunciaréis la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Rashi nos habla sobre esto y nos dice que la bendición y la maldición son enunciadas sobre estos dos montes respectivamente. El Targum lo traduce de esta manera: pondrás los que bendicen. Escribe que la bendición y la maldición no están ligadas o a esta o a aquella montaña. Eso nos lo dice el Rambam. No podemos pensar que la maldición vendrá de una montaña, sino que aquí encontramos una forma pedagógica de ilustrar estas dos realidades. El pueblo tenía que pronunciar la bendición hacia una montaña y la maldición hacia la otra. Estas dos montañas, Gerizim e Ebal, con toda la probabilidad son aquellas que hoy en día tienen los mismos nombres. El monte Ebal tiene unos 940 metros de altitud sobre el nivel del mar, está al norte, y el monte Gerizim, 880 metros sobre el nivel del mar, está hacia el lado sur. En el valle, entre los dos montes, se encuentra la ciudad de Shechem. Había una ruta importante que pasaba por ese lugar que conectaba a Israel con el resto del mundo. Este fue un lugar de encuentro para los viajeros entre el norte, el sur, el este y el oeste. Aquí fue donde Abraham construyó su primer altar. Aquí nos apoyamos en Génesis 12, 6, 7, y aquí fue sepultado Joseph. Al colocarse en Shechem, mirando hacia el norte donde está la montaña o el monte Ebal, sobre la cual se pronunció la maldición, la espalda está hacia Jerusalén. Si nos damos la vuelta hacia el sur, la montaña de bendición estará delante, y más allá está la montaña escogida por Adonai, el monte Sión. Continuamos con el capítulo 12, verso 1, que nos dice así hasta el verso 6. Estos son los estatutos y los decretos que cuidaréis de cumplir en la tierra que Adonai Elohim de tus padres te ha dado, para que la poseas todos los días que vivas sobre ella. Destruiréis completamente todos los lugares de las naciones que vais a desposeer. Sirven a sus dioses sobre los montes altos, encima de las colinas y bajo todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, quemaréis a fuego sus imágenes de acera y destruiréis las imágenes de sus dioses. Así, extirparéis su nombre de aquel lugar. No habéis de servir al Eterno vuestro Dios de esa manera, ni mucho menos, porque es aberración, sino que el lugar que el Eterno vuestro Dios escoja, entra en todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su morada. Ese lugar buscaréis, y allí solamente iréis. Allá llevaréis vuestros holocaustos, sacrificios, diezmos, la ofrenda de vuestra mano, vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias, así como los primerizos de vuestra vacada y de vuestro rebaño. Y allí comeréis delante del Eterno vuestro Dios, y os regocijaréis, vosotros y vuestras familias, por todo lo que adquiera vuestra mano, con que el Eterno tu Dios te haya bendecido. ¿No sabéis que habéis de hacer según todo lo que nosotros hacemos aquí en el día de hoy? Cada uno lo que bien le parece, pues hasta ahora no habéis llegado al descanso ni a la heredad que el Eterno tu Elohim te da. Vemos como Moshe Rabenu sigue exhortando al pueblo con el tema de la idolatría, Avodat Zará. Pues la tierra de Canaán estaba plagada de este paganismo, donde se adoraba al sol, a la luna, a las estrellas, los animales, los árboles. Era una tierra totalmente plagada de idolatría y paganismo.
donde sacrificaban a sus hijos delante de estos dioses paganos para recibir el favor de ellos con las cosechas, la fertilidad en las mujeres y la abundancia de bienes, e incluso para atraer salud física. Adonai conocía muy bien estas costumbres y ordena radicalmente de derribar estos altares paganos a los demonios para que no fueran seducidos con estas prácticas demoníacas. Debemos recordar el amor y el celo que tiene Adonai por todos nosotros, donde Abodá Zará, la idolatría, es de los pecados más graves de infidelidad donde el ser humano puede caer, y Él nos avisa de las maldades y problemas de la causa de esta infidelidad. Pues, obviamente, nos advierte, somos sus siervos, y un pueblo sacerdotal que solo a Él podemos y debemos servir. El texto que habla de destruir los lugares de culto pagano y borrar los nombres de dioses falsos, está contrastado con el verso siguiente que dice: no procederéis así con Adonai vuestro Elohim, lo cual indica, primeramente, que no se puede servir al Eterno de la misma manera con los idólatras, ni mucho menos levantar altares al Eterno en cualquier lugar, sino solo en el lugar escogido por donde Adonai nos indique. Algo que muchos ignoran y olvidan, y eso es algo que vamos a tocar ligeramente para dar énfasis dónde y cuál es el verdadero santuario escogido por Elohim aquí en la tierra. Vamos a leer primeramente el libro de Segunda de Crónicas 6, verso 4, que dice así: y dijo: bendito sea Adonai, Elohim de Israel, que ha cumplido con su mano lo que habló con su boca a David mi padre. Desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no he escogido a ninguna ciudad de entre las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviera mi nombre, ni escogí a hombre alguno para que fuera caudillo de mi pueblo Israel, sino que escogí a Jerusalén para que mi nombre esté allí, y escogí a David para que éste esté sobre mi pueblo Israel. Ahora leemos Segunda de Reyes 21:7, y dice así la escritura: en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no volveré más a permitir que el pie de Israel se mueva de la tierra que di a sus padres, con tal que observen todo lo que les he ordenado conforme a toda la ley de mi siervo Moshe, la cual ordené. Estaba permitido sacrificar primeramente en el Mishkan de Moshe, el cual fue erigido en el desierto. Los 39 años en el desierto durante los 14 de la conquista, cuando el tabernáculo estaba en Gilgal. Estaba permitido sacrificar en los lugares altos. Durante los 369 años, cuando el tabernáculo estaba en Silo, estaba prohibido, pero durante los 57 años, cuando estuvo en Nob y Gibón, estaba permitido. Después de la construcción del templo en Jerusalén, los sacrificios en los cuales los lugares altos quedaron totalmente prohibidos para siempre, a excepción del sacrificio que el profeta Eliyahu hizo en el monte Carmelo, cuando había recibido un permiso especial de Adonai con el fin de hacer volver el pueblo a Hashem. El templo que Salomón construyó permaneció 410 años, así que el tabernáculo duró más tiempo que el mismo templo de Salomón, el primer templo. Como los profetas no podían introducir innovaciones en la revelación, sino solo desarrollar algo que ya fue dado por medio de Moshe, tenemos que preguntarnos dónde en la Torá de Moshe
encontramos el lugar escogido por el Eterno para poner allí su nombre permanentemente. Hay dos testimonios acerca de la ciudad donde Adonai indica, y esta verdad fue revelada a Abraham y a sus descendientes de manera que siguen reconociendo hasta el día de hoy que en ese lugar el Eterno lo mostrará. ¿Mostrar el qué? Nos podríamos preguntar. Mostrará el eje de todo el plan de redención profético, la muerte del Cordero. En ese lugar murió Yeshua como sustituto para todos los hombres, y de la misma manera Adonai mostró a todo el mundo su justicia completa al perdonar al pecador sus pecados. Aquí tenemos las claves del único santuario terrenal donde se levantará para Adonai, que es Jerusalén, en Eretz Israel. En el lugar donde Abraham reconoció el ministerio superior de Melquisedec y vio la muerte y resurrección del Hijo. Fue luego edificado el templo de Salomón y el segundo templo que estuvo en pie cuando Yeshua fue enviado al mundo. Y será el mismo lugar donde pronto se edificará el tercer templo, en la tierra de Israel, en Jerusalén, donde vemos todos, donde ahora el mundo islámico tiene esa cúpula dorada en el monte del templo. Ahí es donde será edificado el tercer templo. Hoy en día tenemos mucho neófito cristiano que muchas veces no saben lo que están hablando, enseñando abominaciones contra estos santos lugares y desechando la tierra de Israel, que es donde el rey Mesías, Adonai, volverá a poner sus pies en su regreso en el Monte de los Olivos. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, Zacarías 14, del 2 al 4. Siendo Jerusalén donde el Eterno puso su nombre en Sión. Sión y Jerusalén es exactamente lo mismo. También podemos encontrar más información en Segunda de Crónicas 6, 4 al 6, Segunda de Reyes 21:7 que acabamos de leer, y también en Teilim 132, 13 y 14. Vamos a leer estos versos en el libro de Salmos, que nos dice así: donde el Eterno puso eternamente su nombre. Lo leemos. Salmos 132, 13, 14. Porque Adonai ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré, porque la he deseado. Amado creyente, si en algún momento oyes palabras contra la tierra de Israel, contra Jerusalén, negando su lugar establecido por Adonai, a la congregación donde tú vas, yo te recomiendo que te vayas corriendo de allí, pues están enseñando primeramente la doctrina del anticristo y la teología del reemplazo. Corre por tu vida y sal de ese sitio de abominación lo antes posible, para que no seas contaminado de sus falsas doctrinas, esas falsas doctrinas babilónicas. Pues Jerusalén es donde siempre Adonai habitará, según está escrito. Seguimos con el capítulo 12, verso 10, después de este paréntesis que acabamos de hacer. Pero cuando hayas pasado el Jordán y habitéis en la tierra que el Eterno vuestro Dios os hace heredar, y Él os haya dado reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitéis con seguridad, entonces será que el lugar que el Eterno vuestro Dios escoja para hacer habitar en él su nombre, allí llevaréis todo lo que yo os ordeno, vuestros holocaustos, sacrificios, diezmos, la ofrenda de vuestra mano y todo lo escogido de vuestros votos que hayáis prometido a Adonai. Entonces os regocijaréis ante el Eterno vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que esté en vuestras comunidades. La Torá establece de una manera profética el momento cuando iba a ser establecido el lugar
permanente donde el Eterno pondría su nombre. Vemos en este texto que tenía que ser no solamente después de la conquista de 14 años bajo Yehoshua en la tierra de Canaán, sino después de que el pueblo de Israel obtuviera paz de todos los enemigos alrededor. Esto no sucedió hasta el tiempo de David Hamelech, que hizo muchas guerras y subyugó a todos los pueblos enemigos de Israel. Esto lo tenemos en Primera de Crónicas, capítulo 18, 20 y Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 22. Se habla de la compra del campo donde el templo iba a ser edificado. Después que David hace un censo, aquí es donde iba a ser edificado y puesto el nombre de la ciudadela de David. Pero aunque el rey David tenía ese gran deseo de construir el templo, como todos sabemos, no pudo hacerlo por causa de que había derramado mucha sangre en batalla. Por eso, este trabajo se lo dejó a su hijo Salomón, siendo escogido para llevar a cabo esta obra magistral, tal y como está escrito en Primera de Crónicas, capítulo 22, del 8 al 10, y lo vamos a leer. Pero vino a mí la palabra de Adonai diciendo: Tú has derramado sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras. No edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo que será hombre de paz, Salomón. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Salomón será su nombre, y sus días daré paz y reposo a Israel. Esta es la profecía donde todo converge en el templo, y porque tanto énfasis de esto se debe hacer, podríamos preguntarnos por qué le damos tanto énfasis y tiene tanta importancia. La respuesta ha sido dada y establecida por Hashem. Entonces, Jerusalén es el lugar donde el nombre del Eterno es fijado eternamente. Y es allí donde el hijo de David, Yeshua HaMashiach, el rey Mesías, muy pronto se sentará sobre el trono de David su padre, para gobernar sobre las 12 tribus de Israel y el resto del mundo en su reinado milenial. Vamos a leer Lucas 1, 32-33, donde tenemos una referencia sobre esto. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Adonai Elohim le dará un trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Creo que esto ha quedado bastante claro. Continuamos con el verso 15 del capítulo 12, que nos dice así: No obstante, podrás sacrificar y comer carne con tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que el Eterno tu Dios te haya dado. Tampoco el impuro como el limpio la podrá comer como si fuera de gacela o de ciervo. Solo que no comeréis la sangre, como las aguas la derramaréis sobre la tierra. Cuando comparamos este texto de Levítico 17:1-10, parece que hay una diferencia entre estas leyes que regían durante el tiempo en el desierto y luego en la tierra de Israel en cuanto al permiso de comer carne. Rashi nos da una información sobre esto y sigue la interpretación del Rabí Akiva. En el libro de Levítico 17:3 se trata de un mandamiento que tiene que ver solo con animales que fueron consagrados para ofrendas. Y aquí de consagrados a los que les surgió un defecto. Esto enseña que esos animales pueden ser redimidos e ingeridos en cualquier lugar. La respuesta ha sido dada y establecida por Adonai. Entonces, en Jerusalén es donde se llevarán estas ofrendas. Diez veces se menciona
esta prohibición en la Torá sobre el tema de los animales kosher y cómo presentarlos delante de Adonai. Tenemos referencias en el Levítico capítulo 3, 17, 7, 26, 17 del 10 al 12 y 19, 26. También lo encontramos en el Devarim 12, 16 y en el 15, 23. Hay tres cosas principales que hay que tener en cuenta en cuanto a la matanza de un animal puro, para que sea apto para comer para todo judío. Primeramente, no puede ser un animal enfermo. Segundo, no puede haber sufrido antes o en el momento de su muerte. Y tercero, tiene que ser totalmente desangrado justo después del degüello. Continuamos con los versos 17 y 18 de este capítulo 12, que nos dicen así: No te es permitido comer dentro de tus ciudades el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, ni de los primogénitos de tus vacadas o de tus ovejas, ni ninguna de las ofrendas votivas que prometas, ni tus ofrendas voluntarias, ni la ofrenda alzada de tu mano, sino que lo comerás en presencia de Adonai tu Elohim, en el lugar que Elohim escoja, tú y tu hijo y tu sierva y el levita que vive dentro de tus puertas, y te alegrarás en presencia de toda la obra de tus manos. Aquí se habla del segundo diezmo y otras cosas que tienen que ser comidos en el lugar que Adonai escogió. En el verso 19 nos dice así también: Cuídate de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra, cuando el Eterno, tu Dios, ensanche las fronteras como te ha prometido, y digas: voy a comer carne porque anhelas comer carne. Entonces podrás comer toda la carne que desees. Y si el lugar que el Eterno tu Dios escoja para que habite allí su nombre está lejos de ti, sacrificarás de tu vacado y de tu rebaño que el Eterno te haya dado, como te he ordenado, y dentro de tus ciudades podrás comer según todo el anhelo de tu alma. Si uno no tenía nada que ofrecer al levita del primer diezmo, se podía dar del diezmo para el pobre. Pero si no hay nada del diezmo para el pobre, habría que darle de los sacrificios de paz. El mandamiento de amparar al levita solo aplica dentro de la tierra de Israel, donde el levita no tiene heredad. En la diáspora, o sea, fuera de la tierra de Israel, no solo el levita está sin heredad en la tierra, sino todos. En primer lugar, se refiere a que ya todos no van a poder estar viviendo cerca del Mishkan y ahora ofrecen sus ofrendas de paz, las cuales comen en presencia de Adonai. Por esto, en la tierra de Israel está permitido comer carne fuera del tabernáculo y del templo. El verso 23 hasta el 25 nos dice así: Solamente que seas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con la sangre. No la comerás, la derramarás sobre la tierra como las aguas. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, porque habrás hecho lo recto ante los ojos de Adonai tu Elohim. Rashi también nos da una información sobre esto, que no se puede comer un miembro de un animal vivo. Con otras palabras, no se puede comer la carne de un animal mientras que su alma, en hebreo llamamos nefesh, esté en él. Este mandamiento es también uno de los 7 que fueron dados por Noah, y por eso aplica a todos los hombres. Rashi aquí se refiere a no comer sangre de órganos. La expresión "para que te vaya bien" aparece de este versículo en relación con el mandamiento de honrar a los padres, de Devarim 5:16. Esto es sumamente importante, el no comer sangre, pues en la sangre está la vida de Adonai, y no está permitido por esta razón. Verso 29 nos dice así: Del 29 al 30, cuando el Eterno tu Elohim haya cortado delante de ti a las naciones a donde tú vas, y las haya desposeído y habites en su tierra, aun después que sean destruidas delante de ti, cuídate de no caer
el lazo en pos de ellas y de no indagar respecto a sus dioses, diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Pues que yo quiero hacer lo mismo. Nuevamente, Moshe advierte con su Mishneh Torah, con la repetición de la Torah, el no caer en la idolatría de las demás naciones. Que no debemos averiguar cómo hacen y sacrifican a sus dioses para no caer en ella. Vemos la importancia de ser muy radical y estricto en cuanto a la idolatría y todo lo que tiene que ver con el culto pagano. A esto es algo tan radical que hasta hay que estar dispuesto a entregar los familiares más íntimos a la Corte de Justicia por este pecado para su ejecución. Tan radical hay que estar dispuesto a eliminar a todos los habitantes de una ciudad y quemarla como ofrenda a Adonai de manera que nunca más sea reconstruida. Tenemos que entender, amados creyentes, Avodat Zarah, la idolatría es tan maligna y tan contagiosa que la Torah establece un comportamiento sumamente violento para erradicarla de en medio de Israel. Si nos damos cuenta y vemos algo en nuestras vidas, algo que puede dar lugar a la idolatría, hay que ser radical o violento, podríamos decir, consigo mismo, tal y como dice nuestro Maestro Celestial, nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach en Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti. Sabemos que aquí se está hablando de algo espiritual y no de un ojo literal. Lo quiero remarcar, amados creyentes. Tengamos cuidado con esto. Yeshua vino a restaurar al ser humano y a darnos vida. Lo que tenemos que hacer es cortar de raíz con aquello que nos está separando de la comunión con Adonai. Debemos tener una actitud muy radical contra la seducción. Incluso en nuestras propias vidas, la gente hoy en día busca experiencias espirituales. Buscan milagros, señales, profecías, y no les importa tanto si las fuentes de esas manifestaciones son conformes con la bendita Torah. Estas personas les importa más la sensación que están experimentando, las cuales producen en sus almas y en sus cuerpos, más que la revelación pura de la Torah de Adonai. Yeshua habló de estos movimientos en los últimos tiempos, avisándonos, y dijo que habría grandes señales y prodigios producidos por los falsos profetas. Mateo 24, del 4 al 5, nos dice esto. Y respondiendo Yeshua les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Mesías, el ungido, y a muchos engañarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y muchos engañarán, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. La regla que tenemos para medir a los profetas no es si tienen poder o no, sino si su poder o su mensaje y ante todo su estilo de vida personal están de acuerdo con la Torah de Moshe, que son los pilares de todo creyente, y con las enseñanzas de los escritos mesiánicos, los hechos de nuestro Adón Yeshua Meshihainu. El que enseña a los demás que Yeshua no es el Mesías de Israel es un falso maestro y debe ser apartado de la Torah de Moshe, que escribe de él en todas estas páginas. Hay una caricatura, hay un dibujo lamentable que ha sido muy extendida por el mundo, que presenta a ese Jesús cristiano al cual todo Occidente conoce como el fundador de una nueva religión. No tiene mucho en común con el verdadero Yeshua HaMashiach Yehudí, el hebreo, el judío, el descendiente del rey David. No tiene nada que ver, es un
Mesías o es un falso profeta creado por Roma, la cual es Babilonia. La Torá de Moshe, los profetas, las escrituras y los escritos mesiánicos deben ser la base para todo. Así nos dice en el capítulo 13:4, sigue así la escritura y nos dice: en pos de Adonai vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a él os uniréis. Poderosa palabra es esta. Esto nos da a entender que el Eterno se está moviendo todo el tiempo, y si no le seguimos nos quedaremos atrás. No tenemos una religión estática, monótona, sino viva, expansiva, desarrolladora y evolutiva. Tenemos un Dios que trabaja de día y de noche 7 días, 24 horas, que a pesar de eso no pierde su base, el punto de partida, que es la Torá escrita, la Torá viviente. El ser humano fuimos creados para cumplir los planes de Adonai, y por eso no nos podemos quedar quietos en algo estático, sino tenemos que movernos hacia adelante y siempre buscar la presencia del Eterno, siendo sensibles para saber dónde Él camina y seguir los mismos pasos, pegándonos a Él todo el tiempo. Debemos recordar que nuestro santo maestro Yeshua dijo estas palabras en el libro de Yohanan 5, del 19 al 20. Escucha lo que dijo. Y respondió entonces Yeshua y les dijo: de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Una vez más entramos en el dinamismo del Ruach Adonai, el cual nos impulsa a trabajar por el bien del pueblo de Israel y de todos nuestros hermanos en estos días. Nos vamos ya al capítulo 14, verso 1, donde el Eterno da a su pueblo instrucciones sobre el paganismo. Dice así, del 1 al 2, hijos sois de Adonai vuestro Elohim, no os ajaréis ni os rasuraréis entre los ojos por causa de un muerto, porque eres un pueblo santo para Adonai tu Elohim. Y el Eterno te ha escogido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. En Isaías 1:2 también nos dice: oíd cielos y escuchad tierra, porque Adonai habló. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Hay algo muy obvio, que los hijos físicos de Israel son considerados por el Eterno como sus propios hijos. Incluso los que se hayan rebelado contra Él, si tenemos el juramento que Él nunca dejará siempre para lo bueno o para lo malo, siendo hijos suyos de pleno derecho y no bastardos, sabiendo recibir la disciplina de Elohim. Esto es algo que no nos gusta, pero es necesario para entrar en el rebaño de Yeshua, la humildad de la corrección celestial en nuestras vidas, siendo un pueblo kadosh, apartado, distinguido para Elohim. Las Escrituras nos enseñan, por un lado, que los hijos de Israel son llamados Benei Elohim, pero por el otro lado enseña que tienen que cumplir ciertos requisitos para llegar a serlo. Vamos a ver qué nos dice nuestro rabino celestial, Yeshua Meshicheinu, en Mateo 5, verso 9. Dichosos los de limpio corazón, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y orad por lo que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos,
y llover sobre los justos e injustos. También Rabbi Shaul en el capítulo 5 de Efesios, capítulo 1, nos dice esto: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Filipenses 2:15 nos dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. Hay una conversación radical entre Yeshua y algunos de los hijos físicos de Israel en Yohanan 8 del 31 hasta el 47, donde dice así: entonces Yeshua decía a los judíos que habían creído en él: sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Si Dios es vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de él. Sois de vuestro padre, Hasatán. El que es de Elohim escucha las palabras de Elohim, por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Elohim. Este texto nos enseña que no es suficiente con ser hijos físicos de Abraham para ser contados como hijos de Dios. Estos judíos eran hijos físicos de Abraham, verdaderamente, circuncidados en la carne al 8º día, pero no fueron reconocidos como hijos de Dios por Yeshua, sino todo lo contrario, como hijos del adversario, Hasatán. Según el pensamiento hebreo, el hecho de ser hijo tiene que ver con dos cosas. Primeramente, por un lado, significa haber nacido físicamente y ser un heredero genético de aquel que es llamado Padre. Y por el otro lado, significa ser un representante y un seguidor de alguien. Ahora vamos a tratar el tema de la adopción de los hijos, donde Rabbi Shaul nos da unas pautas, esa adopción que encontramos en las Escrituras. También hay otro aspecto en cuanto a ser hijo de Dios, y son los hijos adoptivos, que son verdaderamente hijos. Vamos a leer Romanos 9:8, que nos dice así: esto es, no son hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, el verso 26 de Romanos, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y también en Romanos 9, verso 3 y 4 nos dice lo siguiente, Rabbi Shaul: porque desearía yo mismo ser anatema, separado del Mesías por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. En estos versos del capítulo 9 que acabamos de leer, Saulo nos está hablando de la justicia de Elohim aplicada a Israel, donde es aplicada la misericordia sobre los gentiles para que sean salvos, algo que es contemplado en el capítulo 11 de Romanos, siendo hijos adoptivos, injertados en el buen olivo, el cual es Israel, fundamentado en las promesas de los padres Abraham, Isaac y Jacob, según Génesis 12, con él los pactos que son incondicionales dado a Israel desde el principio. Sabiendo Saulo de Tarso que muchos de sus hermanos según la carne rechazaron al Mesías, a quienes le fue entregado los pactos, las promesas, la promulgación de la Torá, pero por el bien de los gentiles y para su salvación, parte de Israel ha sido endurecida, para que todo sea restaurado según el plan profético de Elohim por medio de Yeshua, nuestro Redentor. Esto es algo que normalmente trasciende nuestro nivel de entendimiento,
pues el nivel profético espiritual donde el hombre no puede intervenir si no le es revelado por el Ruach Adonai. Muchas veces sacas falsas conclusiones desechando al olivo natural, creando las doctrinas cristianas babilónicas del reemplazo. Ese Israel espiritual que no existe y que nunca lo vas a encontrar en las Escrituras. Según este texto, el derecho de ser hijos pertenece a los hijos físicos de Abraham, Isaac e Israel. Los judíos que eran parientes en la carne del Shaliach Saúl nos está mostrando aquí que tienen el derecho de ser hijos, pero también nos enseña que de alguna manera muchos de los hijos de Israel pierden ese derecho por causa de su infidelidad continuada contra Adonai. Tenemos un ejemplo en Lucas 15. Y también en el libro de Oseas, capítulo 1, 10, dice así: y el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde yo les dije, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Los hijos de Israel de las 10 tribus perdieron el derecho de ser pueblo de Dios y por lo tanto no fueron contados más como hijos. Esto nos enseña lo mismo que hemos visto anteriormente con los israelitas, que pueden perder lo que les pertenece. ¿Por qué? Por su infidelidad al pacto con Adonai. Pero, el profeta Oseas habla de una restauración con ese privilegio y mediante la redención en el Mesías, los descendientes de la casa de Israel que se habían perdido entre las naciones tendrán la vuelta al derecho de ser llamados hijos de Elohim por la misericordia y los pactos establecidos con Abraham, Isaac y Jacob. De la misma manera como nosotros miramos hacia atrás en una obra redentora eterna y terminada con la muerte y resurrección del Mesías. Así también ellos miraron hacia el futuro, los profetas, esperando y creyendo la misma obra salvadora, aunque no tenían todos los detalles, tan claros como los podemos tener hoy nosotros. Los que vivían antes de Yeshua fueron salvos por medio de la fe en el poder redentor de Hashem de una forma retroactiva. Al igual que nosotros que vivimos después de la primera venida de Yeshua, es la misma fe en la misma obra redentora, mediante la sangre del Mesías, testificada y afirmada por las Sagradas Escrituras desde el principio hasta el fin. Mira lo que dice Simón Kefa en su primera carta, en el capítulo 1 del 10 al 11. Está escrito acerca de esta salvación los profetas que profetizaron de la gracia que vendrían a vosotros. Diligentemente inquirieron e indagaron procurando saber qué persona o tiempo indicaba el espíritu del Mesías dentro de ellos, al predecir los sufrimientos del Mashiach y las glorias que seguirían. Parece ser que fue lo que ocurrió con los discípulos cuando Yeshua sopló sobre ellos después de su resurrección. Juan 20:22. Ellos experimentaron la nueva creación por el soplo del Hijo de Elohim. Al igual que Adán experimentó la vida por primera vez por un soplo del Eterno, Yeshua lo deja muy claro. El Espíritu es el que da la vida. Mira en Juan cómo nos dice Yeshua estas palabras. Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro ayudador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce.
Pero vosotros si le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este es el poder de Elohim en su diseño profético hacia todos, restaurándolos con el Ruach Adonai. También en Romanos 8, 14 y 15 nos dice así Saulo de Tarso: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, los tales son hijos de Elohim. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Hemos sido hechos libres primero por el sacrificio de Yeshua, el cual nos reconcilió con Adonai. Y a la misma vez, al entrar a su reposo por medio del Ruach Adonai, el cual mora en nosotros, dando testimonio de esta libertad del pecado, clamando como hijos Abba Padre en nuestras necesidades y bendiciones al Creador del universo. Pues el Ruach HaKodesh nos impulsa a todas estas cosas, clamando en los momentos de gozo y aflicción. Bendito sea Dios por el Espíritu del Santo. Vamos con el capítulo 14, 1 y continuamos con la escritura. Así dice Moshe: hijos sois de Adonai vuestro Elohim, no os sajaréis ni os rasuraréis entre los ojos por causa de un muerto, porque eres un pueblo santo para Adonai tu Elohim, y el Eterno te ha escogido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. La santidad tiene mucho que ver con lo que comemos. Hay una diferencia entre lo que está permitido comer a los hijos de Israel y a las demás naciones. Esta diferencia de comida es debida a la diferencia entre el nivel de santidad de los hijos de Israel y las naciones. Esto siempre debemos hacerlo por amor y nunca por imposición. Así será la manera perfecta de poder tener una comunión con Adonai, donde las prácticas paganas de este mundo florecen y mandan cada día más en la tierra contra el Eterno. Cuando hagamos esto estaremos bajo su mano poderosa de protección y seremos librados de caer en todo tipo de tentaciones, pues somos un pueblo sacerdotal apartado para servir al Eterno en espíritu y en verdad. Verso 8 del capítulo 14 nos dice así: tampoco el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia. Os será inmundo de la carne, de estos no comeréis ni tocaréis sus muertos. De todo lo que hay en el agua comeréis esto. Todo lo que tiene aleta y escama lo comeréis, pero todo lo que no tenga aleta y escama no lo comeréis. Os será inmundo. Aquí nos está hablando que el cerdo es impuro para vosotros, para el pueblo de Israel, es decir, para los hijos de Adonai, no para los demás. Rashi también nos da un poco de luz sobre esto, diciendo la prohibición de tocar los cadáveres de estos animales. Es solo durante el tiempo de las festividades. Desde el verso 8 hasta el 21 nos habla de los animales permitidos y de qué comer y no comer nada muerto. Así nos dice el verso 21: no comeréis ninguna bestia muerta, pero la podrás dar al extranjero que está en tus ciudades, y él podrá comerla, o venderá al extranjero, porque tú eres un pueblo apartado para tu Elohim. Continuamos con el verso 22 hasta el 26, que dice así: diezmarás fielmente de todo el producto de tu semilla que rinda el campo cada año, y el lugar que escoja para que habite allí su nombre. Comerás ante el Eterno tu Dios el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tu vacada, de tu rebaño, para que aprendas a temer a Adonai tu Elohim todos tus días. Y emplearás la plata en todo lo que desee tu alma, en bueyes, ovejas, el vino, el licor y en todo lo que apetezca a tu alma. Y allí comerás delante de Elohim tu Elohim,
tú te regocijarás con toda tu casa. Esto, aquí la escritura nos habla del primer diezmo, en hebreo Maser Rishon, que se entrega a los levitas que lo pueden comer en cualquier lugar, Números 18-26. Aquí se habla del que se come el segundo diezmo en Jerusalén durante los años primero, segundo, cuarto, quinto del ciclo de 7 años. La Torá no prohíbe tomar bebidas alcohólicas, ni mucho menos. Este texto menciona 2 tipos de bebidas alcohólicas. Primero el vino, en hebreo yain, que viene de una raíz que significa fermentar, y por lo tanto no puede referirse al jugo de uva, sin alcohol, que se llama tirosh, sin alcohol en hebreo. Luego tenemos también la palabra hebrea shehar, que significa bebida embriagante. Estas bebidas están permitidas ingerir delante del Eterno durante las comidas para gozarse con Él. Nos vamos al capítulo ya 15.1, en el año de remisión, y dice así: al fin de cada 7 años harás remisión. Y este es el modo de la remisión. Todo acreedor perdonará todo lo que haya prestado a su prójimo, no se lo exigirá a su prójimo o a su hermano, porque se habrá proclamado la remisión de Adonai, el año de jubileo. Al extranjero se lo exigirás por tu mano, perdonará todo lo que tu hermano tenga tuyo, para que no haya en medio tuyo menesteroso alguno, porque el Eterno te bendecirá abundantemente en la tierra que el Eterno tu Elohim te da una herencia para que la poseas, con tal que escuches atentamente la voz de Elohim, cuidando de cumplir todo este mandamiento que yo te ordeno hoy. El año de remisión fue creado para ayudar a equilibrar la desigualdad social de la gran familia de Israel. La Torá nos presenta 3 casos en cuanto a la pobreza. La perfecta obediencia a los mandamientos produciría un alto nivel de bienestar en todo el pueblo de Israel, de manera que nadie necesitaría tomar préstamos ni pedir a su prójimo. Al contrario, darían préstamos a muchas naciones. En los versos del 7 al 10 nos habla del menesteroso. En el nivel inferior de obediencia habrá posibilidades de que hayan pobres entre los israelitas. En tal caso hay una obligación a darles o a prestarles lo suficiente para cubrir sus necesidades, pero no sus caprichos. Si el pobre no puede devolver el préstamo, se le perdonará la deuda en el año de remisión. Nos vamos al capítulo 16, del 1 al 2, que nos dice así: guardad el mes de Abib y haz la Pascua, el Pesach, para el Eterno tu Elohim, porque es el mes de Abib que te sacó Adonai tu Elohim de la tierra de Mizraim de noche. Sacrificarás pues el Pesach a tu Elohim tu Dios de tus ovejas y de tu ganado vacuno en el lugar que el Eterno haya escogido para habitar allí su nombre. Esta es la primera convocación de la redención al Pesach en el mes de Abib, que debe ser como recordatorio de la salida de la esclavitud de la tierra de Egipto. Algo a recordar sobre Pesach es que no se puede sacrificar el cordero de Pesach fuera de Jerusalén. Seguimos con el verso 7 y 8, que nos dice así: y la asarás y la comerás en el lugar que el Eterno tu Elohim haya escogido. Luego por la mañana partirás e irás a tu tienda. 6 días comerás panes ácimos, y en el 7º día será asamblea solemne para el Eterno tu Elohim. Ninguna obra harás. Rashi nos da un detalle sobre esto, nos apunta que la mañana se refiere a la mañana del 2º día de la fiesta, es decir, la mañana del 16 de Abib. Durante el Shabbat de la fiesta, el 15 de Abib, está prohibido salir fuera de los límites de la ciudad. Además, los varones tenían que estar presentes en el Beit HaMikdash
en el templo durante la ofrenda de ascensión de la fiesta en la mañana el 15 de Nisan. Capítulo 16:9 dice así: 7 semanas comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la mies. Aquí estamos hablando de la celebración de Shavuot, la fiesta de las semanas, está relacionada con Pesach. Es la conclusión de esta festividad. La celebración de Pesach y los panes sin levadura se hacen en recuerdo de la libertad de la muerte de los primogénitos y la esclavitud en Egipto. Pero esa libertad no es perfeccionada hasta que la Torá es entregada en el Sinaí, la cual se celebra en Shavuot. La libertad no es completa sin la ley, sin la instrucción, sin la dirección que fue dada 7 semanas más tarde en el monte Horeb. Seguimos con el verso 11. Y te alegrarás delante de Adonai tu Elohim, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades y el forastero, el huérfano, la viuda que está en medio de ti, en el lugar donde Adonai tu Elohim escoja para poner allí su nombre. No hay ningún mandamiento que ordene que el pueblo esté alegre en Pesach, solo en Shavuot y Sukkot. Esto nos enseña que la alegría por la libertad no es cumplida hasta la entrega de las normas dadas por el cielo, la bendita Torá, por medio de las cuales el hombre es verdaderamente libre para saber lo que está permitido y lo que está prohibido. Los límites de la Torá producen libertad, la cual es dirigida por el Ruach HaKodesh en nuestro interior, como he citado anteriormente. Nos vamos al verso 15 hasta el 17, y con esto vamos a ir cerrando. 7 días celebrarás para el Eterno tu Elohim en el lugar que el Eterno haya escogido, pues el Eterno tu Dios te habrá bendecido con toda cosecha y en toda obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Cada año todo varón tuyo comparecerá 3 veces ante Adonai tu Dios en el lugar que haya escogido, en la solemnidad de los panes ácimos, Hag HaMatzot, en la solemnidad de las semanas, Shavuot, y en la solemnidad de los tabernáculos, Sukkot. No se presentará con manos vacías delante de Adonai. Cada uno dará lo que pueda conforme a la bendición que el Eterno tu Dios te haya dado. La palabra hebrea para fiesta es Hag. Viene de una raíz que significa moverse en círculo. Esto nos habla de las danzas y alegres que se hacen en las fiestas de Adonai. En la celebración de Sukkot hay muchísima alegría, y el motivo es, según este texto, por la bendición material que el Eterno ha dado durante las cosechas a su pueblo en verano. Esto también nos enseña acerca de la gran alegría que habrá durante la celebración milenial de Sukkot cuando nuestro Adón Yeshua regrese, por todas aquellas personas que se habrán cosechado por el reino de los cielos de todas las naciones de la tierra. Todo varón está obligado a llevar sacrificios al templo el primer día de cada fiesta. La alegría no puede ser completa, obviamente, sin generosidad. Recordamos la escritura que nos dice, en Hechos 20:35, mejor es dar que recibir. Bueno, amados hermanos, pues espero que esta palabra haya sido de bendición. Como dice la parashá Re, mirad bien, observar bien y guardar los mandamientos de Adonai, los cuales son para vida. Esta palabra que realmente fortalece a todo creyente y a todo aquel que quiere realmente agradar al Eterno por el camino estrecho, algo que muchas veces nos cuesta, pero que es de galardón en los tiempos venideros. Recordad, Yeshua nos dijo así, no os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo,
donde el hollín y la polilla nos lo puede corromper. Así que si nosotros entendemos estos principios básicos, poco a poco iremos dando fruto y seremos establecidos en el Malhut Hashamayim, poco a poco viviendo en libertad y cumpliendo la Torá por amor, lo que conozcamos cada uno de nosotros sin ningún tipo de obligación, solamente lo haremos por amor. Así seremos bendecidos y recogidos por nuestro Maestro y por nuestro Pastor Yeshua HaMashiach, protegidos en todo momento. Y tendremos vida y vida en abundancia, tanto en este tiempo terrenal como en el venidero. Así que mirad bien qué es lo que hacéis. Aquí ya terminamos nuestro estudio. Quiero darles gracias por su tiempo, por su dedicación, por poder escuchar esta parashá, Rey. Si te ha gustado este estudio, por favor, dale al like, dale a me gusta, compártelo con tus hermanos, con tus amigos. Si te quieres suscribir al canal, bienvenido. No te olvides de darle al like una vez más. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, escríbenos un correo electrónico y nos pondremos en contacto contigo y te responderemos. Ahora sí, ahora vamos a entrar ya, vamos a dar gracias al Todopoderoso, al Santo de Israel, a Kadosh Baruj Hu, bendito sea su nombre, por este tiempo de estudio. Y ya nos vamos a ir despidiendo y vamos a ir dando gracias a Kadosh Baruj Hu. Si te quieres unir conmigo a la oración, eres bienvenido. Bendito eres tú, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, glorioso es tu nombre por siempre. Gracias te damos por estas palabras, Señor, que por tu Ruach HaKodesh tú nos iluminas, nos guías, nos instruyes, nos santificas, nos llevas a toda verdad y a toda justicia, Señor. Gracias, Señor, por usarnos como vasos, como luminarias, como vasos de honra donde podemos enseñar tu Torah, tu luz, la verdad de Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor, que dio su vida por nosotros y nos reconcilió contigo. Yo te pido, Abba Kadosh, que tú toques el corazón de cada uno de mis hermanos, que esa luz llegue a muchos miles de millones de personas para que sean iluminadas con la verdad del Mashiach, saliendo de Babilonia, saliendo de las doctrinas erradas y de reemplazo de que enseñan en congregaciones de hombres. Yo te pido, Señor, que tú toques el corazón de cada uno de mis hermanos, porque tú eres un Dios de poder que trabaja 7 días, 24 horas. Y tú ilumina nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a permanecer en la fe verdadera de Yeshua, así como lo hicieron nuestros santos apóstoles, Señor, nuestros hermanos en la fe, y a caminar en la verdad de la Torah. Bendecimos al pueblo de Israel, bendecimos a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se peque a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, ciudad del Rey Mesías. Por amor de mis hermanos y mis amigos, diré yo, sea shalom dentro de ti, Jerusalén. Bendita eres tú, tierra de Israel, tierra de nuestro Rey Mesías. A ti sea la gloria, la honra y el poder, a Kadosh Baruj Hu. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, Hagoel, nuestro Redentor. Amén, ve amén. Bueno, amados hermanos, pues aquí acabamos de terminar nuestro estudio de esta parashá Rey. Que tengan un precioso día de Shabbat, que sean grandemente bendecidos. Y nos despedimos una vez más desde España, desde el ministerio Por Amor de Sion no callaré. Que tengan un feliz Shabbat. Shalom Aleichem desde España. Kol Tuv, Shalom.